escuchando Teología Pública, una iniciativa para producir recursos para el beneficio de la Iglesia de Cristo. Checa nuestra página web en teologiapublica.com. ¿Qué tal, Raimundo? Bienvenido otra vez aquí a Teología Pública. Bueno, no sé por qué te doy la bienvenida a ti, más bien bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Estamos de regreso. Si están viendo el video, les pido una disculpa porque el sol se ve aquí bastante fuerte en mi pantalla, aunque para mí no es una disculpa, para mí es un gozo tener el sol. Aquí en Aberdeen, donde vivo, casi no hay sol. El invierno es... Híjole, ¿para qué te digo, Rey? El invierno es una pesadilla aquí. Llueve todo el tiempo está nublado. Entonces ahorita que hay un poquito de sol, lo estoy disfrutando. Además, sí, yo creo que aquí así se vería Moisés después de que bajó de la montaña de ver al Señor. Así como te ves tú en la cámara, así se debe haber visto Moisés cuando estuvo en la presencia de Dios, que iluminaba su rostro. Así es. Pues mira, hoy vamos a platicar sobre el tema, bueno, sobre la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y ya por fin terminamos la serie pasada. Digo, no, dije por fin no porque no me gustó bastante, pero fueron 4 episodios. Vamos a, no sé cuántos episodios nos vaya a tomar hablar sobre el Espíritu Santo, pero pues vamos a intentar cubrir, obviamente no todo, ¿verdad? Estamos hablando de Dios. Dios es infinito, entonces no podemos hablar sobre todo, pero podemos hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Y mira, la razón por la que creo que es importante hablar sobre el Espíritu Santo es porque creo que es la persona de la Trinidad que ha sido más descuidada, que ha sido más, incluso diría abusada. No, obviamente no que podemos abusar a Dios, ¿verdad? Dios es Dios, no hay forma de hacerlo, pero por otro lado, tristemente los creyentes, tristemente la iglesia, como a veces hemos tenido un entendimiento muy pobre, muy malo sobre el Espíritu Santo, y por lo tanto abusamos a lo mejor la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, pues quería, como más o menos para comenzar, quería generalizar de una forma así muy general. Entonces, de antemano les pido que me disculpen, esto es nada más una generalización como para que podamos empezar a pensar en el Espíritu. Siento que hay 3 formas o 3 grupos que han abusado al Espíritu Santo. Ahí te va. El primero sería, básicamente esto es una herejía, ¿no? Pero sería el grupo que piensa que el Espíritu Santo es... ni siquiera es una persona, ¿no? Sino más bien es una fuerza, es una energía que sale de Dios, ¿no? Así como ahorita que me está dando el sol, alguien diría, pues es que es el calor que viene del sol, ¿no? El Espíritu Santo es como el calor que viene de parte de Dios. Pero obviamente eso, pues no, sabemos en la Biblia que es una herejía, ¿verdad? No es correcto. Uh-huh. Sabemos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo es una persona. No, a ver, por ejemplo, tú, Rey, a ver, te voy a poner aquí un examen. No, para sí, ti. Estás hablando y estoy pensando en una fuerza impersonal del Espíritu Santo. Yo creo que eso a veces se debe al ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, es de que el Espíritu Santo es único, es diferente a las otras 2 personas de la Trinidad, en que cuando el Espíritu Santo llega y mora en los creyentes, se revela en maneras distintas de cuando Jesús llegó a la tierra, ¿sí? Jesús llegó a la tierra y el Mesías ha llegado, aquel que ha sido profetizado, por fin ha llegado a traer las buenas nuevas. Y llega el Espíritu Santo y gente empieza a hablar en diferentes idiomas, la gente... Jesús mismo, vimos en la serie pasada que le dice a los discípulos que se esperen hasta que llegue la fuerza de lo más alto, o sea, el poder del alto, que es el Espíritu Santo para llenarlos, para equiparlos a ministrar. Entonces, tiene un rol distinto y ese rol yo creo que causa confusión. No sé qué piensas tú de eso, pero yo creo que ese rol, porque es un poco más
es un poquito más personal, en el que te equipa, se revela en distintas formas y no tiene cuerpo. Es un poquito, creo que causa un poquito de confusión. Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Sí. O sea, obviamente hay más confusión en cuanto a la persona y el espíritu. Y sí, eso que decías, ¿no? O sea, la gente a veces, no todos, obviamente, este grupo muy, muy general del que estoy hablando, lo ve como una fuerza, así como en Star Wars, ¿no? Que la fuerza te acompañe, que la fuerza esté contigo. Pero obviamente, bueno, sabemos que eso es una herejía. Vemos en la palabra que el Espíritu Santo tiene personalidad, que se puede contristar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene voluntad. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas evidencias. No vamos a tocar ese tema ahorita necesariamente. Estamos asumiendo que nuestra audiencia entiende que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando decimos persona no nos referimos a un humano, sino a persona, alguien que tiene personalidad, ¿no? Es el Espíritu Santo. Sí. Ahora, el segundo grupo, y lo digo una vez más, esto es una generalización, no se me vayan a ofender. El segundo grupo sería el grupo que pone al Espíritu Santo como el enfoque y el centro de todo, ¿no? Es un grupo donde el Espíritu Santo lo es todo, donde la enseñanza es únicamente centrada en el Espíritu. Curiosamente, aunque la enseñanza es centrada en el Espíritu Santo, siento que en este grupo la enseñanza sobre el Espíritu Santo es muchas veces incorrecta. Tiene énfasis distintos. O sea, por ejemplo, creo que algunos síntomas de este grupo serían, por ejemplo, si quieres, te pregunto a ti o les pregunto a la audiencia, si tú quieres saber lo que Dios dice sobre qué trabajo deberías de tomar o con quién te tienes que casar, ¿cuál sería el primer paso que tomas? Y pues creo que ahí sería la distinción. Algunos dirían, no, pues vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el noviazgo, vamos a ver lo que la Biblia dice sobre las parejas o el trabajo, etcétera. Siento que este grupo diría más, bueno, voy a orar, voy a pedirle al Espíritu Santo que me muestre con quién debo de casarme o qué trabajo debo de tomar. No está mal pedirle al Espíritu Santo que te guíe. Siento que a veces el problema de este grupo es que reemplazan el estudio diligente de la palabra de Dios con simplemente pedirle al Espíritu Santo que nos revele algo. Y los problemas posibles de esto es que a veces nos podemos confundir y no sabemos si lo que estamos escuchando es la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón o si estamos escuchando simplemente nuestros propios deseos, nuestro propio corazón, ¿no? Y siento que también, por otro lado, hasta podría ser como un poquito de flojera, ¿no? De decir, ¿qué se me hace más fácil? Que el Espíritu Santo me descargue toda esa información en mi mente, en mi corazón y ya hago lo que siento que el Espíritu Santo me dijo, o tomar el tiempo de estudiar la palabra con diligencia, con dedicación. Sí. Sí, y eso es parte de eso que mencionas. Sé que estamos hablando del Espíritu Santo, pero yo lo escucho más común, la confusión o el enfoque. Por ejemplo, le ponemos mucho enfoque en Jesús en nuestras reuniones de iglesia, o ponemos mucho enfoque en el Padre. Y yo he escuchado gente orar, que vienen al frente a dar una oración, y a veces dicen cosas así, dicen, gracias Padre Celestial por morir por nuestros pecados. No sé si tú has escuchado eso antes, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Sí. Y yo sé que Jesús intercede por nosotros en nuestras oraciones. No es de que esa oración se cancela, porque eso no es correcto, pero nuestro deber es ser estudiantes de las Escrituras y reconocer que eso no es correcto. Esa persona de la Trinidad no murió por nuestros pecados. Dios murió por nuestros pecados, y porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Pero Jesús, sí, a eso voy. Pero Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, es el que murió por nuestros pecados. Ese fue su rol, su papel en la salvación, es de que Él fue el que murió por nuestros pecados. No es que la confusión es la Trinidad, ¿sí? Porque Jesús es Dios, pero el Padre no murió por nuestros pecados, sino que Jesús es el que murió por nuestros pecados. Entonces, igual sucede con el Espíritu Santo, donde nos confundimos, le damos todo el enfoque y podemos olvidarnos del papel del Padre, del papel de Jesús, y en esta ocasión del Espíritu Santo.
Sí, 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 sí. Y luego ya hablando del tercer grupo, sería el grupo que básicamente o virtualmente ignora al Espíritu Santo. Ahora, este grupo es interesante porque siento que este grupo entiende mejor la teología del Espíritu Santo, entiende mejor, doctrinalmente hablando aquí en la mente, entiende mejor la doctrina del Espíritu Santo, pero tristemente, no todos, pero tristemente muchos virtualmente lo ignoran o lo hacen a un lado, ¿no? Como que siento que estos dos últimos grupos como que se contrastan, ¿no? Mientras que el primero le da todo el enfoque y toda la prioridad al Espíritu Santo por encima de la diligencia, del estudio de la palabra, de la doctrina, a veces este tercer grupo tiende a ser lo opuesto, donde enfatizamos mucho la doctrina, enfatizamos mucho el estudio de la palabra. Y ahora, bueno, lo quiero decir con cuidado, la doctrina no es mala, la doctrina es excelente. O sea, por eso estamos teniendo este podcast, estamos hablando sobre doctrina, la doctrina es excelente, pero siento que cuando empezamos a confiar más en nuestra habilidad de estudiar la palabra de Dios, cuando confiamos más en nuestra inteligencia, en nuestro razonamiento, para entender lo que la palabra de Dios dice, estamos básicamente diciendo, no necesito al Espíritu Santo, únicamente con mi inteligencia, con mi sabiduría, con mi estudio de la palabra, puedo entender la voluntad de Dios. Sí. Entonces sí te das cuenta, ¿no? Como del contraste ahí. Nuevamente lo digo, y con el riesgo de repetir muchísimas veces, estoy nada más generalizando, ¿verdad? No digo que todos los creyentes en tal grupo tengan el mismo problema, simplemente son más como tendencias que he visto en la iglesia. Sí, y yo me relaciono más con ese grupo porque yo creo que de ahí vengo. Esa es mi tendencia, es de ignorar al Espíritu Santo. Sé que lo conozco, el Espíritu Santo, sé que mora en mí, sé el papel del Espíritu Santo en enseñarme, en traerme convicción hacia la salvación. Pero en mi entendimiento de Dios, no sé por qué, pero sale ignorado el Espíritu Santo un poco. Tal vez es sí, no sé por qué sea, pero es importante conocerlo. Y yo sé que tú tienes aquí 3 formas de abusado, pero ¿qué dirías tú sería la mezcla perfecta? Porque estos son extremos, ¿no? Pero yo creo que un poquito de los 3 hay algo de verdad ahí. ¿No piensas tú que tal vez haya un modo correcto de entender el Espíritu Santo que incluye no ignorarlo, pero reconocer su papel y no darle todo el enfoque tampoco? Sí. Bueno, obviamente nada más para aclarar diría, el primer grupo, ahí diría, no, eso lo califico como herejía, ¿no? El Espíritu Santo es personal, no es una fuerza, no es una energía impersonal. Sí nos da poder, nos da fuerza, pero el Espíritu Santo mismo es una persona. Sí. Yo creo que este es el problema. Te voy a decir cuál siento que es el problema para poder como responder esa pregunta que me estás haciendo. Yo creo que el problema es que hemos creado un Dios a nuestra propia imagen, ¿no? Estamos, queremos como meter al Espíritu Santo en una caja, o queremos como, sí, o sea, sí, crear un Dios, crear un Espíritu Santo a nuestra propia imagen que hace lo que nos gusta que haga, ¿no? Si estás en el segundo grupo, pues te va a gustar que el Espíritu Santo obre así de forma súper visible, hablar en lenguas, sanación, etcétera. Si estás en el segundo grupo, pues el Espíritu Santo te gusta un poquito más ahí tranquilo, no tan locochón, no sé qué palabra usar, pero siento que hemos creado a un Dios a nuestra propia imagen, ¿no? Un Dios que está de acuerdo con nosotros. Entonces, creo que la solución, el antídoto para ese problema es entender más la doctrina del Espíritu Santo y ponerla en práctica, vivir en el Espíritu, ¿no? O sea, eso es el punto. La verdad es que mi punto para esta serie es que podamos entender más al Espíritu Santo como persona, que lo podamos conocer más personalmente, no únicamente conocer sobre Él, saber de Él,
sino conocerlo personalmente, y conocer su poder, conocer su obra, y dejar que Él obre en nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, mira, te propongo mi argumento. Este es el argumento de la serie. ¿Listo? El argumento es que el Espíritu Santo bautiza, mora dentro de y llena a los creyentes para que sean santificados, capacitados para la edificación y llenos de valor para proclamar la palabra. ¿Okay? Entonces, tenemos varios aspectos ahí. Tenemos el bautismo del Espíritu, tenemos la morada del Espíritu, tenemos la llenura del Espíritu, y luego vamos a cubrir más sobre como los resultados, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar únicamente en el bautismo y la morada, porque ya vamos casi en 16 minutos y todavía ni hemos comenzado con el tema principal. Entonces, ¿qué opinas hasta ahí, Rey? No, yo creo que es importante, siempre hay más que aprender. O sea, estamos hablando del Dios Trino. Y ahí, aún comenzando ahí, no quiero meterme mucho por ahí, pero aún comenzando ahí, la Trinidad es una doctrina complicada. Es una doctrina complicada. No hay nada que se compare a la Trinidad. Hay entender que hay tres personas, pero un ser viviente. Y estamos hablando de una persona, pero que es parte del ser de Dios. Entonces es... o sea, ¿me estás diciendo que la Trinidad no se puede explicar así como con un huevo? ¿O con el agua? No, yo diría que no. No, sí, estoy de acuerdo. Es una doctrina complicada. Bueno, mira, hablando de doctrinas complicadas, creo que parte del problema, parte del asunto, es que estos términos que te explico, que te menciono, como el bautismo y la morada, la llenura, el sellamiento, todo eso, son términos que a lo mejor están como un poquito enredados. Entonces, así como cuando, bueno, ahorita ya no va porque ya todo es en Bluetooth, pero cuando tenías tus audífonos que estaban así todos enredados, pues ¿qué hay que hacer, no? Pues primero tomas tiempo para desenredarlos y ya por fin te los puedes poner. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer ahorita, desenredar un poquito la confusión, ¿verdad? Entonces, primero quiero hablar sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? O te lo pongo de una forma más correcta. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu? ¿Y por qué estoy diciendo el bautismo con el Espíritu? Bueno, porque si vemos lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo no nos bautiza. Más bien, quien nos bautiza es Jesucristo, ¿verdad? Hablando de lo que tú decías, ¿no? De entender correctamente lo que cada persona de la Trinidad hace, es importante que entendamos que el que nos bautiza es Jesucristo y el Espíritu Santo es el agente con el que nos bautiza, ¿no? Así como Juan bautizaba con agua, Jesucristo bautiza con el Espíritu, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 8, Juan está hablando y dice, yo los bauticé a ustedes con agua, pero él, hablando de Jesús, dice, él los bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? Otro pasaje, Hechos 1:5, aquí está Jesucristo hablando con sus discípulos y les dice, básicamente lo mismo, les dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, ¿no? Entonces, es importante y clave entender primero que nada que ese bautismo es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos bautiza, Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, uno de los pasajes que a lo mejor causa más confusión, uno de los pasajes que incluso sé que varios usan como para demostrar que es un bautismo del Espíritu, o sea, que el Espíritu es el que nos bautiza, es 1 Corintios 12:13, donde dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. La confusión ahí es que la forma en la que este versículo es traducido varía dependiendo de qué versión estás usando. Pero cuando uno ve el griego, esa palabra que aquí en la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, la segunda palabra, por, es la misma palabra utilizada en los versículos anteriores que acabo de citar. En otras palabras diría, pues con
un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. Entonces, nuevamente, esto está hablando de que el Espíritu Santo es el agente de nuestro bautismo. O sea, Jesucristo nos bautiza con el Espíritu. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando tanto esto? Bueno, porque si Jesucristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo, entonces vemos que esto es algo que sucede al momento de nuestra salvación. El bautismo del Espíritu, o el bautismo con el Espíritu, no es algo que nosotros como creyentes debemos de buscar, así como una segunda experiencia de gracia o como un bautismo que va a pasar en el futuro o algo así, sino que es algo que sucede al momento de nuestra salvación. Cuando Dios nos salva por medio de la obra de Jesucristo, entonces somos bautizados con el Espíritu, y esto es algo que le sucede a todos los creyentes en el momento de su salvación. ¿Tú qué opinas hasta aquí? Estoy de acuerdo, pero puedo escuchar tal vez a aquella gente que no esté tan de acuerdo con nosotros. Empezar, por ejemplo, cuando Pedro fue empoderado por el Espíritu Santo, y vemos situaciones donde hay un apoderamiento, si se puede decir así, del Espíritu Santo especial. Y yo creo que a veces gente busca ese apoderamiento especial del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo mezclas los dos conceptos? Porque sabemos que el Espíritu Santo sí mora en nosotros, y ese es otro concepto también que no todos están de acuerdo, ¿verdad? Si el Espíritu Santo siempre mora en uno, o si esos apoderamientos especiales es que el Espíritu Santo mora y después no mora y después vuelve a morar. ¿Qué piensas tú de esas otras perspectivas? Sí, mira, de lo primero que dijiste, como de una... En lugar de decir empoderamiento, porque eso es más como... Lo estamos agarrando más como de un término más gringo. La palabra... Okay. Le pregunté a Nathan qué palabra utilizaría en español, y la palabra sería capacitación, ¿no? Como que el Espíritu te da poder o te capacita para una tarea especial. Yo ahí eso lo vería, y lo vamos a ver la semana que viene. Esa sería la llenura del Espíritu Santo, lo que la Biblia se refiere a la llenura del Espíritu, pero no, la llenura del Espíritu y el bautismo del Espíritu y la morada del Espíritu no son lo mismo. ¿Okay? Ahorita vamos a ver por qué. A lo mejor una de las preguntas que igual algunos en nuestra audiencia tendrán sería, bueno, ¿y cómo explicas el día de Pentecostés? ¿No? ¿Cómo explicas el hecho de que los discípulos ya conocían a Jesucristo? Incluso algunos podrían decir que los discípulos ya eran salvos. Incluso en Juan tenemos un pasaje complicado donde dice que Jesucristo sopló y los discípulos recibieron al Espíritu Santo. Entonces, obviamente hay problemas ahí, ¿no? Sí. Yo creo que la respuesta a eso es que Pentecostés no es únicamente, y esto lo estudié del hermano Grudem, que su libro de teología sistemática está en español, por si lo quieren checar, pero él habla y explica sobre cómo el día de Pentecostés no fue únicamente un momento así, un día cualquiera en la vida de los discípulos, ¿no? Que un día estaban así muy espirituales y boom, vino el Espíritu Santo y les dio llenura y capacitación para su ministerio. Sí sucedió todo eso, pero el punto de Pentecostés es que fue un momento de transición en la historia de la redención, ¿no? O sea, es un momento de transición en el que la obra del Espíritu Santo ya no era como la obra que él hacía en el antiguo pacto, sino que ahora es una obra diferente que él hace en el nuevo pacto. Entonces, me gustaría hablar un poquito de esas distinciones, ¿no? Entre la obra del Espíritu Santo en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Otra cosa que a lo mejor, perdón, me estoy adelantando, pero antes de ir a esa parte, a lo mejor alguien más podría decir, bueno, ¿y qué de los samaritanos, no? En Hechos, que no habían recibido el Espíritu todavía cuando los discípulos fueron a predicarles. Y diría que es lo mismo, es un momento de transición. El libro de Hechos en general es un libro de transición, es un libro que nos está describiendo lo que sucedió, no es un libro que nos prescribe o que nos dicta cómo deben de ser las cosas. No siempre, ¿verdad? Sí hay muchas cosas en el libro de Hechos que son prescripción, que debemos de seguir, que debemos de buscar, pero en este caso específico, el bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento
el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés es el cumplimiento de la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos, y todavía más es el cumplimiento de la profecía de Joel en el Antiguo Testamento. Y eso lo explica Pedro, ¿verdad? Pedro les explica a su audiencia y les dice: hermanos, estos hombres no están borrachos, sino esto es, y lo voy a leer directo de Hechos capítulo 2, versículo 15, dice: porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y aquí él cita directamente a Joel, dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días, y profetizarán. Entonces, Pedro está diciendo, este día de Pentecostés no es un momento así X en nuestras vidas. Es un momento clave en la historia de la iglesia. Es un momento clave en la historia de redención en el que el Espíritu Santo está cambiando su forma de actuar. Antes, el Espíritu Santo solamente habitaba y moraba en ciertas personas y por un tiempo limitado. Ahora, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo habita, mora y bautiza a los creyentes, a todos los creyentes, no solamente a algunos, y mora en ellos permanentemente. En el momento de salvación, ¿sí? Uh-huh. En el momento de salvación, sí. Y un pasaje que se me viene a la mente es Efesios capítulo 1, 13 y 14, que dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con él, con el Espíritu Santo de la promesa. Uh-huh. Entonces, es evidencia de que sucede en el mismo momento, y que Hechos, como tú dices, describe esa transición, no prescribe cómo sucede ese sellamiento, ese bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo aquí nos da la fórmula, si puedes llamarlo así, de que sucede ese bautismo en el momento de salvación, en el momento de creer en el Evangelio. Uh-huh. Sí, y una cosa que quiero enfatizar es que, o sea, creo que a lo mejor algunos de nosotros diríamos, híjole, pues es que mira, yo nunca he experimentado el poder del Espíritu Santo, yo nunca he visto un milagro en mi vida, yo nunca he visto algo así impresionante que suceda. Bueno, déjame decirte algo. El hecho de que eres creyente, el hecho de que has sido regenerado, el hecho de que has nacido de nuevo, yo creo que eso es probablemente el milagro más grande que vayas a ver en toda tu vida, por lo menos hasta que regrese Jesucristo. Ese es el milagro más grande que puede haber. Lo comentábamos, ¿no? Hace como, no me acuerdo, hace varias semanas, ¿no? Que el milagro más grande de Jesucristo no era tanto sanar a los enfermos, sino era perdonar sus pecados, era darles una nueva vida. Entonces, toma ánimo, amigos, tengan ánimo. El Espíritu Santo, si ya crees en Jesucristo, el Espíritu Santo ya te regeneró, ya te transformó, ya te dio una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo en el Espíritu, ¿no? El bautismo en el Espíritu está diciendo que antes estábamos muertos y que por la obra de Jesucristo ahora estamos vivos, hemos sido resucitados espiritualmente. Si eso no es un milagro, entonces yo ya no entiendo la definición de milagros. Sí, decimos gloria a Dios, eso es el milagro más grande, es el que necesitamos y es el que Él provee. Amén. Así es, así es. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la morada, ¿no? O sea, ya hablamos del bautismo, ahora, ¿a qué nos referimos con la morada del Espíritu Santo? ¿Tú qué opinas, Rey? ¿Qué es la morada del Espíritu? En mi opinión, la morada es al ser bautizados por el Espíritu, sellado por el Espíritu, ahora el Espíritu Santo mora dentro del cristiano. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu, ahora como creyentes. Entonces esa es la morada y es lo que nos... ahora sí creo que funciona la palabra apoderar. Es el que nos apodera, nos capacita para servirle a Él, ¿verdad? No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo, no podemos ministrar sin el Espíritu Santo. Eso lo vimos en la serie pasada. Entonces esa morada es de mucha importancia al creyente. Y
no te quiero quitar todo el tema aquí, pero y también es el recurso más importante, segundo, o tal vez igual de importante de la Biblia. O sea, el hecho que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos la palabra viva y eficaz de nuestro Dios, es lo que tenemos para transformar, es lo que el Señor usa para transformar nuestras vidas y es con lo que usamos para ministrar. No podemos ministrar, no podemos servirle a Dios sin esas dos cosas, sin la morada del Espíritu Santo y sin su palabra. Sí, en la palabra tenemos la palabra de Dios y con la morada del Espíritu tenemos al autor de la palabra dentro de nosotros, ¿verdad? Hey. Sí, eso es muy importante. La morada es eso, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo habita, que el Espíritu Santo vive y esta palabra es clave permanentemente en los creyentes al momento de su salvación. Ahora, ¿por qué digo que es clave el que es permanente? Bueno, porque podemos seguir hablando de las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto fue inaugurado cuando Jesucristo vino, cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando derramó su sangre, ¿verdad? En el antiguo pacto, el Espíritu Santo obviamente siempre ha estado obrando, ¿no? El Espíritu Santo siempre ha estado trabajando. Vemos en el momento de la creación, ¿no? Que dice que el Espíritu estaba por encima de las aguas y todo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo siempre ha estado activo. Pero en la vida de los creyentes, en la Biblia, en la vida del pueblo de Dios, el Espíritu Santo no moraba permanentemente dentro de los creyentes. De hecho, son raras las ocasiones en las que el Espíritu Santo moraba en una persona, ¿no? O sea, algunos ejemplos sería el rey Saúl y el rey David, ¿no? En el que el Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba, los capacitaba para que ellos pudieran hacer la tarea que les fue dada, ¿no? En su caso, reinar sobre el pueblo de Dios. Pero incluso vemos que Saúl, cuando pecó, perdió al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo se fue. También vemos que David, cuando pecó, cuando cometió adulterio y cuando cometió homicidio, en el Salmo 51, él ora, él le pide a Dios que no le quite a su Santo Espíritu, ¿verdad? O sea, él entiende que la morada del Espíritu con él no es algo permanente, no es algo que puede estar siempre ahí y por eso pide a Dios que no se lo quite. También vemos que los trabajadores que construyeron el tabernáculo, los artistas que hicieron todo eso del tabernáculo, ellos recibieron al Espíritu Santo para la tarea específica de construir el tabernáculo y ya, no es que lo tuvieron permanentemente, sino el Espíritu Santo venía sobre los creyentes del antiguo pacto para capacitarlos para una tarea específica y ya, pero no era algo permanente. Incluso hay un pasaje que se me hace muy interesante en Números 11, donde básicamente Moisés ya está cansado, ¿no? Está cansado porque todo el pueblo de Israel viene para que él sea su juez y entonces le aconsejan que seleccione a 70 ancianos para que ellos también lo ayuden. Entonces los ancianos reciben al Espíritu Santo y sucede ahí algo interesante, ¿no? Que dos no estaban en el campamento, pero también ellos, dos no estaban todavía en el campamento, pero también ellos reciben el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que Moisés dice es esta, dice, Números 11, 29, dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, Moisés mismo está diciendo, sería increíble si todo el pueblo de Dios tuviera el Espíritu Santo sobre ellos. Pero ese no era el caso. Ese no era el caso en el antiguo pacto. Entonces, Moisés sí tenía el Espíritu Santo para su trabajo especial, pero no todo el pueblo lo tenía. Entonces, desde ahí ya podemos ver, ¿no? Que el antiguo pacto está viendo hacia algo mejor de lo que tenían en ese momento, que es la morada del Espíritu Santo en todos los creyentes. Ahora, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto es que ahora en el nuevo pacto todos y cada uno de los creyentes, así como lo dice el profeta Joel y Pedro lo afirma, es que ahora todos los creyentes reciben al Espíritu Santo y todos los creyentes tienen al Espíritu Santo
morando dentro de ellos permanentemente. Por ejemplo, en Efesios, bueno, tú ya leíste Efesios, ¿no? Habla de cómo fuimos sellados con el Espíritu, que es la garantía de nuestra herencia. Esa palabra sellar me gusta porque el significado es que así como los granjeros sellan a su ganado, ¿no? Les ponen así un sello con metal caliente. ¿Qué significa el sello? Pues que pertenecen a esa persona. Entonces el Espíritu Santo funciona como un sello que significa que le pertenecemos a Dios. Y eso está increíble. O sea, somos la propiedad preciada de Dios. Incluso en Efesios podríamos argumentar, no me voy a meter tanto ahí, pero podríamos argumentar que así como Dios es nuestra herencia, nosotros somos la herencia de Dios también. Entonces tenemos el sello, tenemos al Espíritu que muestra que le pertenecemos a Él. Y otro pasaje clave para hablar de cómo también le pertenecemos a Él es 1 Corintios 6, 19 a 20. Y aquí Pablo está exhortando a los creyentes para que se abstengan de la inmoralidad sexual. Y esta es la exhortación que les da. Les dice, o más bien este es el argumento que les da. Les dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ese versículo está clarísimo, ¿verdad? Está diciendo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados por un precio, y el Espíritu Santo es el sello y es el que muestra que le pertenecemos a Dios. Como hemos sido comprados, ahora nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Yeah. ¿Qué opinas? No, es un mensaje que nos da esperanza, nos da gozo de saber que tenemos un Dios, estoy hablando del Trino Dios personal, que ha mandado su Espíritu Santo y ahora mora en nosotros. O sea, no es un Dios lejano, que no tenemos relación con Él, pero tenemos una comunión con Él de que ha mandado su Espíritu Santo y ahora mora con nosotros. Nos capacita, nos guía, nos convicta, nos convence. Nos convence, gracias. Nos convence de nuestro pecado. Y debe de informar la manera que vivimos, la manera que alabamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, el Trino Dios que ha mandado a su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es un recurso, ahora que estamos concluyendo, hablando de esos formas que abusamos del Espíritu Santo, es el recurso que tenemos, que como he mencionado, que es tan importante para el creyente, que no podemos ignorar porque es un recurso de suma importancia. Entonces es importante reconocerlo, entenderlo y, como tú mencionabas, conocerlo, porque mora en nosotros. Sí. Entonces, en conclusión, el primer paso para dejar de abusar al Espíritu Santo, el primer paso para entender bien la doctrina del Espíritu y conocer al Espíritu, es entender que hemos sido bautizados, que Jesucristo nos ha bautizado con el Espíritu, que ya hemos experimentado el primer milagro de nuestras vidas, fue el que recibimos una vida nueva por parte de Jesucristo, pero que fue logrado por medio del Espíritu Santo. Recibimos una vida nueva. Y lo segundo es que ya el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros, y como tú dices, ¿verdad? Es el recurso más importante que tenemos como creyentes. Es lo que nos hace diferentes al mundo, ¿verdad? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y que el Espíritu Santo mora permanentemente dentro de nosotros. No debemos de tener temor a que se va a ir. Esto no quiere decir que nos da licencia para hacer lo que se nos dé la gana. De todos modos, el Espíritu Santo siempre está ahí. Vamos a tocar un poquito más el tema de la santificación más adelante, pero esto sí nos da seguridad de que le pertenecemos a Él. E incluso en el último pasaje que leímos, ¿no?
el hecho de que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros no nos da una excusa para pecar, sino al contrario, es una motivación para que no pequemos, es una motivación para que nos abstengamos del pecado, de la inmoralidad sexual, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, ¿no? Entonces ya, sí, ahí nada más podemos ver, ya podemos empezar a ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí. Y lo único que, nomás para dar una aplicación más fuerte es, cuando hablamos de recurso del Espíritu Santo, el recurso de la Biblia, de la palabra de Dios, estamos hablando de transformación bíblica, estamos hablando de la persona que batalla con un pecado que lo domina, ¿verdad? Puede ser el pecado de pornografía o un pecado de mal uso de drogas o de lo que, o sea, el pecado que te domina. Tenlo de seguro que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú has puesto tu fe que Jesús pagó la paga de tu pecado, ese Espíritu Santo ahora mora en ti y ahora estás capacitado para no dejar que ese pecado siga dominándote, ¿sí? Hay esperanza de libertad porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y pues ese puede ser todo un episodio por completo, pero quiero dar simplemente ese mensaje de esperanza de que tú tienes al Espíritu Santo morando en ti y puedes experimentar, puedes ver una transformación bíblica a través del Espíritu Santo que nos revela, que nos da entendimiento de la palabra de Dios y el que nos trae una transformación bíblica. Así es. Bueno, pues gracias por escucharnos y la siguiente semana hablaremos sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Sí, muchas gracias y que Dios los bendiga.